Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros. Amén. En esta preciosa mañana, aunque estamos pasando por un poquito de calor, gracias a Dios nos permite estar aquí. En esta mañana quisiera traer palabras de consolación, así que voy a hablar sobre cuando nuestro corazón se rompe. Pero antes de comenzar, quisiera ir en oración ante el Padre Celestial. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me brindas de traer de tu palabra, pidiéndote, Señor, que tú seas quien me guíe, que me dé sabiduría y nos dé a toda inteligencia para poder apreciar tu palabra en todo su poder y que la podamos aplicar en nuestro diario vivir, Señor, sabiendo que tú eres el dador de vida y el consolador eterno. Gracias te damos y te doy por esta oportunidad que me brinda. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu amado, te lo he pedido. Amén. Cuando tenemos un problema que yo puse que el corazón se rompe, que sentimos ese dolor, esa pena en nuestro interior. A veces nos preguntamos, ¿realmente Dios me ama? Pero hoy vamos a explorar ese amor de Dios y el valor del sufrimiento. Porque muchas veces pensamos que cuando venimos a Cristo, todo se va a arreglar de una manera mágica. Todo se va a poner bonito. No vamos a tener más problemas. No vamos a enfermarnos. No vamos a tener vicisitudes. Pero eso, cuando se piensa así, están soñando en cosas imposibles. Porque todos sabemos que sea cristiano o no sea cristiano, todo ser humano va a sufrir. En algún momento tiene que tener sufrimiento. Yo estuve leyendo sobre una señora que se llamaba Annie Johnson Flynn. Esa señora tenía artritis reumatoidea, pero a gran escala. Esa que, ustedes se acuerdan de la hermana Maya, que los pies se le viraron, que no podía caminar prácticamente. Pues esa señora tenía una artritis así. Pero en vez de ella sentirse opacada y miserable, desarrolló una sensibilidad muy grande en ese sufrimiento, porque le ayudó a comprender y alentar a todos aquellos que también estaban pasando por esa situación que ella tenía. Y ella escribe: Dios no ha prometido cielos siempre azules, senderos cubiertos de flores a lo largo de toda nuestra vida. Dios no ha prometido sol sin lluvia, alegría sin tristeza, paz sin dolor. Pero Dios ha prometido fuerza para el día, descanso para el trabajo, luz para el camino, gracia para las pruebas, ayuda desde lo alto, compasión inquebrantable y amor eterno. Eso es lo que Dios nos ha prometido realmente. Como cristianos no podemos esperar que Dios evite todos los problemas y pensar, como muchos que dicen, que si Dios nos amara, no nos dejaría sufrir. Pero los que así piensan es que realmente hablan sin conocimiento y puede que no entiendan lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Porque Dios puede estar usando esa dificultad para producir un bien en nosotros mismos. Las aflicciones emocionales nos enseñan lecciones muy importantes. Las físicas también. La Biblia dice en el Salmo 119, 75,
Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. O sea, la aflicción no es de ahora, ha sido siempre. Los pesares de la vida pueden traernos el mayor bien para nosotros. Muchas veces la enfermedad nos ayuda a ver que nosotros somos frágiles, quebradizos, que cualquier cosita puede destruirnos. Y eso nos ayuda a buscar más de Dios. En la lectura de hoy, que está en la 2 de Corintios, del versículo 3 al 5, dice que bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a aquellos que están en tribulación. Muchas veces no nos damos cuenta que para nosotros darle ánimo a una persona que está pasando por un mal momento, estamos más capacitados cuando nosotros hayamos pasado por un mal momento como ese. Y digo, yo mismo no podría tener las palabras correctas para consolar al que pierde un hijo, porque yo no he perdido un hijo. Pero al que ha perdido a su madre, yo sí puedo consolarlo porque yo perdí mi madre. O sea que pasamos por el mismo proceso. Yo sé que perder un hijo es una cosa terrible, pero gracias a Dios yo no he tenido que pasar por eso. Pero otros sí han podido pasar y han tenido el consuelo de aquellos que han pasado por eso para recibir la consolación. Dios es maravilloso y Él nos consuela aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Salomón escribió en Eclesiastés 7, de 2 al 4, mejor ir a la casa de luto que ir a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar de la risa que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa de la alegría. Es una insensatez pensar que la mejor vida podía ser una vida libre de dolor. Ustedes saben que una vida sin dificultad es muy rara. Que yo sepa, a todos los que yo conozco le ha pasado algo que le ha quebrantado por lo menos por un tiempo. Pero tenemos que recordarnos que esas partes difíciles, ese momento doloroso, debe ser lo mejor que nos esté pasando a nosotros. Yo leí también sobre una carta que hizo un preso, agradeciendo a Dios por estar preso. Y usted dirá, ¿cómo va a agradecer a Dios por estar preso? Bueno, pues este hombre le daba gracias a Dios porque había encontrado la salvación en la cárcel. Había oído la palabra de Dios en la cárcel. Se había convertido. Había encontrado una vida mejor en la prisión que la que llevaba en la calle. Por eso le daba gracias. Tal vez si se hubiera quedado en la calle, jamás hubiera encontrado esa vida. Así que vemos que a veces los momentos críticos, dolorosos, son los que nos ayudan. Cuando usted, aunque no lo haya pasado, usted ha leído que una celda en la cárcel o una cama en un hospital llevan a muchas personas a tratar de acercarse más a Dios. Mientras que cuando están perfectamente bien, no se preocupan. No tienen ni el menor intención de buscar a Dios. En el Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Cuando el corazón duele, y cuando digo que duele es cuando usted tiene una gran dolor, una gran opresión,
la vida duele en todas sus partes. O sea, el cuerpo completo, su ser completo siente el sufrimiento. ¿En qué sentido podemos considerar el sufrimiento como beneficioso? Pues vamos a ver ahora. Primero, algunas cosas buenas solo pueden desarrollarse en nuestro carácter a través del sufrimiento. Como ejemplo, se ha puesto aquí muchas veces, y yo lo he puesto un par de veces, la perla. ¿Cómo se forma una perla? Ustedes saben que la ostra abre y cierra. Cuando abre y se le mete una arena, un pedacito de arena adentro, eso le irrita, le duele, le molesta. Y entonces ella empieza a echar una sustancia para cubrirla. Como esa piedrecita se mantiene ahí, ese sufrimiento ahí, ella sigue echando y echando y echando. Al final, ¿qué sale? Una perla preciosa. De lo que era el sufrimiento, sale eso. Si no hubiera un irritante para la piel, para la concha, no puede estar perla, porque no se formaría. Así que tenemos que ver que el sufrimiento nos puede llevar a conocernos a nosotros mismos, a entender nuestro carácter, a comprender que Dios puede ayudarnos a sobrellevar todas las cargas, no importa lo que se presente. Él puede ayudarnos a nosotros, porque el sufrimiento no solamente nos fortalece, sino que también nos dará confianza para enfrentar el futuro. Si usted nunca ha tropezado, no va a saber cómo usted va a comportarse el día que dé otro tropezón. Pero cuando usted ve el primero, ya debe ir aprendiendo a cuando dé el próximo, cómo remediar ese sufrimiento. Romanos 5:4 dice que las pruebas producen perseverancia y la paciencia prueba y la prueba produce esperanza. Cuando Dios nos ayuda a superar las pruebas, eso nos lleva a que tengamos más confianza en Él y sabemos que nos va a ayudar en cualquier otra cosa. Pablo en Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No importa que todas las cosas no sean buenas, que sean menos buenas, que sean peores, pero todas las cosas, para aquel que sigue a Cristo, sirve para bien. Nosotros tenemos que poner nuestra mente en lo que nos está pasando y no enfocarnos en el dolor, en el sufrimiento, sino en la esperanza que Dios nos da. Porque si nos enfocamos solamente en lo que nos está pasando, en ese sufrimiento, por eso es que la persona que padece de estrés no puede salir. ¿Por qué? Porque se enfoca en el estrés de tal manera que no tiene salida. Pero si en vez de enfocarse en el estrés, se enfoca en Dios y le pide a Dios que le enseñe, que le dirija para ver qué puede sacar de bueno de lo que le está pasando, puede salir de esa situación. No es que yo sea un psicólogo, pero yo me instruyo leyendo para aprender de aquellos que saben un poquito más que yo. Pero siempre que sepamos, nosotros no sabemos cómo Dios va a actuar en cada una de nuestras vicisitudes, pero podemos confiar en que Él la va a utilizar para nuestro bien, porque la palabra lo dice. O sea, no nos pongamos estrésicos, como dicen por ahí, porque estemos pasando por una situación, sino que busquemos qué bien podemos sacar de ese momento, de esa situación. Cuando pensemos bien, vamos a darnos cuenta
¿Cuántos de nosotros hemos pensado en el sufrimiento de Dios? Nosotros hablamos de Dios Todopoderoso que nos dé, que nos da, que le pedimos. ¿Hemos pensado en el sufrimiento de Dios? Piense, Él dio a su único hijo, sabiendo lo que le iba a pasar, que sin culpa lo iban a golpear, a escarnecer, a escupirlo, a desecharlo, a un ser sin ninguna falla. ¿O creen ustedes que Dios no sintió dolor? Si a usted le cogieran un hijo y se lo maltrataran, ¿no sentiría usted dolor? Y somos imperfectos. Imagínense Dios. Por eso es que el sufrimiento no va en contra de la palabra de Dios. Es una ayuda que Dios nos da para que nosotros nos encontremos a nosotros mismos. En segundo lugar, el sufrimiento puede guiar a una persona a descubrir lo que es importante o valioso. En el Salmo 119, 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cuánto no andábamos así? ¿Cuánto no andábamos caminando por ahí sin Dios y sin esperanza y sin nada? Pero en su misericordia nos permitió llegar. Una aflicción puede ser de una angustia física o mental. Muchas veces no viene por nuestra propia culpa. A veces sí. Muchas veces tenemos sufrimiento porque nos descuidamos, hacemos cosas indebidas, pero muchas veces no vienen por culpa nuestra, sino por otros momentos que no tienen que ver con nosotros, o cosas que ocurren que no están en nuestras manos. Suponer se enferma un hijo de nosotros, eso no está en nuestras manos. Un hermano, el padre, la madre. Pero eso causa aflicción. Pero eso debe despertarnos para buscar lo que realmente es importante. ¿Por qué? Porque si no buscamos de Dios y buscamos eso, nos desequilibramos. Y entonces vemos las prioridades invertidas. No encontramos, no podemos poner nuestra mente en las prioridades verdaderas. Pero el sufrimiento es doloroso, pero nos ayuda a ver lo que realmente importa. Muchas veces no nos importa que no vemos tan bien o que vemos un poquito peor. Yo en estos días estoy teniendo problemas de ese tipo. Pero hay gente que le importa más poder ver. Yo quiero un televisor grande, una pantalla de 50 para entretenerme. Y se le olvida leer la Biblia, que es lo más importante. Usted puede perder la vista y no va a ver más ese televisor, pero usted puede, aunque pierda la vista, oír la palabra de Dios, porque para eso está impresa. Y la palabra de Dios es mucho más importante que cualquier otra distracción que usted pueda tener. Porque las distracciones pasan. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso tenemos que estar con cuidado, que lo que verdaderamente importa es que estemos espiritualmente saludables, sin descuidar lo físico. Porque si estamos saludables físicamente, pues nos sentimos mejor. Pero ahí tenemos que poner de nuestra parte. Muchas veces tenemos problemas de salud por nuestros descuidos. Porque nos gusta esto más que el otro, aun sabiendo que no lo podemos hacer, nos descuidamos. Fíjense que el apóstol Juan, cuando saludó a Gallo, ¿qué le dijo? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, estaba comparando la prosperidad espiritual con la de la salud.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios es sabia. Si usted prospera espiritualmente, usted va a prosperar en salud. Y no es que se va a curar de lo que tiene, pero se va a sentir mejor. ¿Por qué? Porque va a poner sus cargas en las manos de Dios. Eso tal vez algunos de ustedes no lo entiendan tan bien, pero cuando envejecemos nos damos más cuenta de la necesidad, de la importancia de nuestra relación con Dios. A medida que usted vaya pasando los años, se va a ir dando cuenta de la necesidad de su relación con Dios. Es cuando estamos más solitarios, valoramos más la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora mismo con la desintegración que hay en los hogares, muchas personas se sienten terriblemente solas. No tienen nada de qué agarrarse. Cada día más personas dejan de unirse en matrimonio. Quieren vivir solos. Si acaso tener una relación fortuita de vez en cuando, pero vivir solo. Solamente Dios alivia esa soledad. Puedes cansarte de buscar en el mundo para no sentirte solo y no lo vas a encontrar. Vas a necesitar a Dios en tu vida. Cristo entendió lo que es la soledad y por eso estoy trayendo estos versículos para que ustedes vean que no es nosotros solamente. Cristo, cuando Isaías habló de Cristo, fíjense lo que él dice en el 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ya él decía que Cristo iba a estar solo, iba a estar apartado. ¿Y qué pasó? Cuando él fue con sus discípulos a orar en Getsemaní, ¿qué hicieron los discípulos? Que se quedaron allá. Se echaron a dormir. Cuando él volvió, estaban durmiendo. Cuando vinieron a buscarlo, ¿quién fue el que lo entregó? Uno de los compañeros de él. Y los discípulos, cuando lo cogieron preso, se dieron a la fuga. Él sufrió en la cruz solo y sufrió por todos nuestros pecados solo. Y yo digo solo físicamente. ¿Por qué? Porque ¿dónde encontró su fuerza Jesús? Él la encontró, como dice Juan 16:32. Y aquí la hora viene y ha venido el día en que seréis esparcidos. Él sabía que se iba a quedar solo. Cada uno por su lado. Y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esa es la base. Fue la base para él y es la base para cada uno de nosotros. Él permaneció cerca de su Padre y la cercanía de él fue lo que lo sostuvo en esos tiempos difíciles. Cuando estaba solo, cuando estaba solitario, cuando estaba sufriendo. Cuando nosotros sufrimos, debemos acercarnos a Dios porque Él sabe consolarnos. Él puede consolarnos. Dice Santiago que si nos sometemos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Habla ahí de que podemos resistir al diablo, pero librado de nosotros. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Dios no se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Él. De hecho, estará lejos de nosotros si nos alejamos de Él. Pero no es que Él quiere hacerlo. Es nosotros los que hacemos esa diferencia. Pablo encontró fuerza cuando él estuvo en peligro. ¿A través de quién? Del Señor. Sabemos que en la segunda de Timoteo 4,
del 16 al 18 habla de cuando él fue acusado, estaba entre unos magistrados, y dice, ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon. A veces nosotros creemos que somos los únicos que estamos solos, que somos los únicos que no tenemos a alguien que nos eche el brazo. Pero ¿qué dice Pablo? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Eso es lo que debemos buscar nosotros. Buscar las fuerzas. ¿En quién? En Cristo. En Dios. Quien nos ha prometido que nos va a dar. ¿Cuántos nos han leído? Ese versículo que dice que nos dará fuerza como las águilas. Qué bonito, ¿verdad? Que los jóvenes correrán y no se cansarán. Es bonito, pero es real. Tenemos que verlo como una realidad, no es un cuento. La fuerza la podemos conseguir a través de Dios y de Jesucristo. En tercer lugar, el sufrimiento nos enseña a estar agradecidos por nuestras bendiciones. Una persona que está verdaderamente hambrienta, usted le da cualquier cosa y la recibe y le da las gracias y se la come. El que tiene mucho es el primero que va a encontrar defecto a todas las cosas. Nosotros tenemos que ser como ese hambriento, pero hambriento de la palabra de Dios, hambriento de la compañía de Cristo, hambriento de la compañía de Dios y darle gracias. Como yo decía ahorita, yo venía oyendo una canción que me encanta, y no es de la iglesia, que dice, gracias a la vida que me ha dado tanto. Pero es gracias a Dios que tenemos todo lo que menciona esta canción. Podemos ver algo maravilloso, podemos oler, podemos hablar, podemos oír, podemos caminar. Tenemos que ser agradecidos a Dios. Yo le agradezco a Dios que aunque yo tenga problemas de la vista, puedo seguir caminando y puedo seguir leyendo. Puedo seguir instruyéndome para poder predicar su palabra. Tenemos que ser agradecidos. Muchas personas dicen, pero ¿por qué dar gracias por las cosas que nos pasan? ¿Por qué? Porque Dios nos sostiene. Dios nos cuida. Dios nos guía a través de todas esas cosas. Nosotros tenemos que tener en nuestra mente algo, y es que cuando no podemos nosotros cambiar las circunstancias que estamos pasando, podemos cambiar cómo vemos las cosas. No verlas para desanimarnos más, verlas para que tengamos ánimo de entonces pasar por ese proceso. ¿Por qué? Porque si todo lo que nosotros vemos es dolor nada más, podemos que nos olvidemos de Dios. Pero si vemos a Dios como nuestro ayudador, podemos pasar esos momentos. Hay un versículo que se encuentra en Santiago, capítulo 1, que dice que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Job tuvo mucha paciencia. ¿Quién puede decir que ha sido más atormentado que Job? Eso es un ejemplo de todo lo que le pasó. Físico, familiar, económicamente, todo se le fue. Pero no renegó de Dios, ni culpó a Dios por eso. Nosotros tenemos que tener ese sentido. Puede pasarnos lo que sea y nosotros darle gracias a Dios porque todavía nos mantiene vivos. Y el día que nos llegue, darle a Dios gracias porque nos ha dado el tiempo que nos ha dado.
Yo cada día le doy gracias a Dios porque me ha dado ya 82 años, que voy para 83. ¿Cuánta gente no llega ni a la mitad, ni a la tercera parte de esa edad? Y a mí me ha tenido todos estos años, siendo un ser imperfecto, habiendo cometido multitud de errores. Pero Él me ha dado la oportunidad de ver cuál es el camino correcto y me ha dado la oportunidad de buscarlo. Y esa oportunidad se le da a todos y cada uno de nosotros. No es especialmente para mí, es para cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos gozosos, como aquellos apóstoles que después que le dieron una golpiza, eso está en el libro de Hechos, le dieron una golpiza tremenda y dijeron, ustedes no pueden seguir predicando a Cristo. ¿Qué hicieron ellos? Siguieron predicando a Cristo, dice, y salieron gozosos. Seguro que le debería haber dolido, porque esos golpes que daban en esa época eran 39 azotes y eran azotes de verdad. Pero ellos estaban gozosos. Como yo siempre he dicho, estar gozoso no quiere decir que usted esté alegre, porque la alegría es por algo que se produce instantáneamente. El gozo sale de su interior. Dios da ese gozo, esa actitud de que usted puede aceptar, no importa lo que le pase, dándole gracias a Dios. El sufrimiento puede enseñarnos compasión por las necesidades de los demás. Y como le decía al principio, usted puede consolar a otra persona. ¿Cómo lo puede consolar mejor? Si usted ha pasado por ese problema que tiene esa persona y si lo ha podido enfrentar y superarlo. Porque si usted ha pasado por eso y se ha destruido, no va a tener forma de animar a esa persona. Pero si usted ha pasado por eso, usted ha superado eso, usted puede consolar a esa persona. Por último, el sufrimiento puede abrir nuestros corazones y puede darnos el valor de la oración y del estudio de la Biblia. Debe llevarnos a que nosotros valoricemos lo que es la oración y el valor que tiene estudiar la palabra de Dios. Algunas personas nunca empiezan en Dios, como decía anteriormente, hasta que una necesidad muy grande no les llega. Entonces, muchas veces ya a destiempo, y porque digo a destiempo, porque ya no tienen tiempo, entonces tratan de buscar a Dios. Pero no lo buscan por la fe ni por el conocimiento, lo buscan por el problema que tienen para ver si se lo resuelve. Y es el gran problema que encontramos con personas que vienen a la iglesia, que vienen buscando la sanación física. Nada más. Y si por casualidad se vuelve la salud a ellos, a Dios no lo vuelves a ver más. Si no lo encuentran, no, también tratan de muchos de irse, porque ellos buscaban lo que Dios no le ha prometido que le iba a dar. Porque Dios no nos ha prometido a nosotros que vamos a vivir sin enfermedades. Y ese es el gran problema. Un gran día es cuando nosotros nos damos cuenta de cuánto necesitamos a Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos tanto en los buenos tiempos como en los que no son tan buenos. Y es importante entender que Dios está escuchando nuestras oraciones en una situación como en otra. Él no escucha cuando le damos gracias y no escucha cuando le pedimos. Pero Él nos da de acuerdo a su voluntad y a lo que Él cree que es mejor para nosotros. Aunque a nosotros no nos parezca, Dios sí está haciendo lo mejor para cada uno de nosotros. El salmista dice en el Salmo 119, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado.
Y dice adelante, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mis delicias. No importa lo que estemos pasando, la palabra de Dios tiene que seguir siendo nuestra guía. Debe seguir siendo lo que nos lleve adelante. Cuando tengamos sufrimiento, sea físico, sea espiritual, acudamos a Dios. Busquemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Es como Dios nos habla, es como Cristo nos habla. Ahí están las referencias, ahí están lo que nosotros necesitamos para arreglar nuestra vida. Podemos perder el trabajo, perdemos la salud, podemos perder la seguridad, los amigos, pero nunca permita alejarte tú de Dios ni de sus promesas. Tenemos que permanecer cerca de Él. ¿Por qué? Porque Dios realmente nos ama. ¿Por qué nos deja sufrir? Él dejó sufrir a su Hijo por usted. Él dejó sufrir a su Hijo por usted y por mí. ¿Qué más da que nosotros tengamos que sufrir de vez en cuando? El amor de Dios involucra un poco algo más que simplemente evitar que las personas sientan dolor. Porque el dolor, como le dije anteriormente, es necesario en nuestra vida. Si no, nosotros andaríamos por ahí creyéndonos que somos los dueños del mundo. Y ustedes ven que Pablo tuvo un aguijón constante. ¿Para qué? Para que no se envaneciera. Eso es lo que dice la palabra. Porque Dios sabe y conoce a cada uno de nosotros. Y sabe que si todo a nosotros nos va, como dicen por ahí, pinche San Crin, nos vamos a creer que somos lo mejor del mundo. Nos vamos a creer que no necesitamos a nadie. Y nos apartamos de Dios. Y eso le pasó al pueblo de Israel, que Dios se lo advirtió: cuando entren a esa tierra y ustedes se ingresen, no se olviden de lo que yo les he mandado, porque si no, van a perecer. Se olvidaron, perecieron. A nosotros nos advierte lo mismo, que guardemos su palabra y vamos a vivir por toda una eternidad. Si no lo hacemos, vamos a vivir una eternidad, pero apartados de Dios. Hay calorcito ahora afuera. Entonces monta el carro y está 100 y pico el carro. Y usted se siente bien incómodo. Imagínese, en un lugar que sea más caliente que ese, que no, donde el fuego no cesa, ni el gusano, que es lo que le salía a Job de la piel. Así que no crean que eso es mentira, porque Job es el ejemplo de que los gusanos le salían de la piel. Nosotros debemos de recordarnos que Dios quiere que nadie se pierda. Mucha gente cree que yo no peco, pues yo no tengo que hacer más nada. Pero Dios quiere que todas las personas cambien, que cambien sus vidas y vengan al Señor. Porque es la forma que Él ha certificado que solamente podemos llegar a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo? Cuando nosotros nos entreguemos a Él. Que confiemos en Él. Hemos oído su palabra, la creemos. Arrepiéntete de la vida que estás llevando ahora. Como dije anteriormente, a lo mejor tú dices, yo no estoy pecando, pero estás apartado de Dios. Estás caminando por ahí sin importarte Dios. O sea, no solamente el pecado lleva a la angustia y a la destrucción.
Tienes que confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y bautizarte para el perdón de los pecados, no como enseñan por ahí. Tienes que bautizarte para el perdón de los pecados, si no tus pecados no van a ser limpiados. El bautismo en Cristo es una inmersión en agua para el perdón de los pecados y nos une a Cristo. Por eso es que somos sepultados y nacemos como una nueva criatura. ¿Qué te impide? Aquel que no lo haya hecho, este es el momento. Ahora vamos a entonar un himno. Aquella persona que todavía no haya tomado la decisión, este es el momento de hacerlo. O cualquier persona que necesite de oración porque está pasando por un momento de angustia, puede pasar adelante y oraremos por usted. Que Dios le bendiga.